Si hubiera otro problema de entrecortar, le voy a comunicar y normal, puede apagar su cámara y nosotros felices porque ya lo estamos viendo ciertamente, Ujú. por la señal quizás no pueda estar, quizás, bueno, captando de manera fluida. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, como venía señalando a todos los participantes en la conferencia, es importante internalizar y comprender que es fundamental profundizar los estudios, no solamente de uno de los ámbitos dentro del sistema de conocimientos del derecho penal, sino que esto debe ser siempre un estudio holístico y sistemático dentro de estos 4 niveles de saberes dentro del ámbito de conocimientos del sistema del derecho penal. La sesión de hoy justamente vamos a tratar de adentrarnos en uno de los principales escenarios que tiene el juzgamiento dentro de los procesos penales. Justamente dentro de nuestra normativa procesal penal se ha denominado como etapa de juicio oral, que tradicionalmente la doctrina se denomina como etapa de juzgamiento. Dentro de nuestro sistema procesal penal existen algunas notas características y algunas particularidades que permiten diferenciar en la forma de cómo se desarrollan el juzgamiento dentro de la regulación de nuestro Código Procesal Penal, a diferencia de lo que usualmente podríamos advertir cuando revisamos doctrina comparada, como es lo que sucede, por ejemplo, en sistemas como el sistema procesal penal de Chile, el sistema procesal penal en Colombia, el sistema mismo de enjuiciamientos criminales como se desarrolla en Norteamérica y en Inglaterra, que son muchas veces los referentes y los paradigmas que tenemos en principio como primeros, como primeras bases de conocimiento respecto a lo que significan los sistemas acusatorios o los sistemas adversariales. Pero como vamos a ver en el desarrollo de esta exposición, dentro de la regulación de nuestro sistema procesal penal, en realidad la actuación probatoria y finalmente la información que se obtiene y se suministra dentro de la fase de juzgamiento no está exclusivamente bajo potestad de las partes, sea Ministerio Público o sea Defensa, suministrarla, sino que, como vamos a advertir a continuación, existe una nota característica de que uno de los principales actores dentro de la etapa del juzgamiento va a ser el juez. Porque a diferencia de otros sistemas, en nuestro sistema procesal penal sí existen principios que rigen y establecen que el principal actor y el que dirige toda la actividad probatoria es el juez. Los principales protagonistas no son el fiscal y la defensa, como tradicionalmente se nos ha dicho usualmente, sino que en realidad quien debe tener un rol protagónico respecto de la calidad de información, respecto de la metodología con la cual se va a incorporar la información en el juzgamiento, va a ser el juez, no las partes. Entonces vamos a ver a continuación un poco más estas ideas introductorias que hemos estado manifestando. ¿Qué es lo que caracteriza al sistema de juzgamiento dentro de nuestro sistema procesal penal? Una característica fundamental, como ya les había adelantado, es que el Código Procesal Penal, si ustedes revisan el inciso 1, en el artículo 5 del título preliminar, establece que el juez es el que tiene la potestad fundamental de ejercer poderes de dirección de todos los actos procesales. El que tiene esa máxima responsabilidad de determinar y tomar decisiones respecto a cómo se desarrollan los actos procesales, cómo se obtiene la información por esta potestad de dirección de cada acto procesal, va a ser siempre el juez. No el abogado defensor, no el Ministerio Público. Es el juez el que dirige, el que define la metodología de cómo se incorpora la información. Naturalmente, conforme a las reglas que establece el Código Procesal Penal. Pero finalmente, quien va a tomar decisiones respecto de cómo se va a aplicar estas reglas, por esta potestad de dirección y esta característica fundamental, va a terminar siendo el juez. ¿Qué potestades surgen de esta facultad de dirección?
Pues surge en principio la garantía del pleno ejercicio de la acusación y la defensa. ¿Por qué? Porque como Doctor, el juez tiene la potestad fundamental de dirección y doctor, fundamentalmente dentro de un doctor, escenario de juzgamiento, doctor, ¿sí? disculpe la molestia, ¿el PPT no está cargando? Ah, de acuerdo, de acuerdo. Un momento lo había detenido al parecer. Un momento, Reader. ¿Puedes reactivar el botón de la barra de tarea, por favor? Sí, sí está activado, doctor. Solamente con el cursor hacia abajo. Ahora sí se ve. Ahora sí, doctor, si pudiera en F5, por favor. Ahora sí. Lo había puesto en pausa hace un momento. Muy bien. Entonces, esta característica fundamental de dirección dentro de las audiencias, como lo estábamos destacando, está o tiene su base normativa en el inciso 1 del artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Penal. Ahora, ¿qué potestades surgen o qué potestades se vinculan a esta facultad de dirección de las audiencias? En principio, que el juez es el principal llamado a garantizar el pleno ejercicio de la acusación y de la defensa. El juez es el que debe ejercer un control respecto de si el Ministerio Público está cumpliendo cabalmente su función acusatoria, y si es que no es así, como lo vamos a ver, tiene la potestad incluso de excluir al Doctor, fiscal del doctor caso. Martín, doctor Martín, ¿Sí? disculpe. Mejor sería que apague su cámara. Quizás por eso se está quedando. A ver, doctor. ¿Y puede poner F5, por favor, para que pueda correr las diapositivas? ¿Sí se están viendo ahora? Sí, la diapositiva se ha quedado en la número 2, ¿correcto? ¿Estamos bien? A ver. Estamos en una que se titula ¿Qué potestades surgen de la No, facultad de dirección? no, no sale esa diapositiva, sale la número 2, doctor. De acuerdo. ¿Ahora se ve esa diapositiva? Ahora sí, doctor. Gracias, Reader. Entonces, el juez es el que tiene que garantizar el pleno ejercicio de la acusación y la defensa. Inclusive el juez va a tener la potestad de excluir a un fiscal si es que el juez advierte que éste no está cumpliendo cabalmente su rol acusatorio en el escenario de un juzgamiento. Pero también, en cautela del derecho de defensa, el juez va a poder reemplazar o ordenar reemplazar a aquel abogado defensor del cual advierta que no tiene los conocimientos técnicos necesarios o no tiene el conocimiento necesario del caso, también para garantizar un ejercicio adecuado del derecho de defensa. Esto es una clara muestra de que una de las personas que tiene mayores potestades dentro del acto de juzgamiento no es ni el Ministerio Público ni la defensa, sino que es el juez en mérito a su potestad de dirección. También, en mérito de esa potestad de dirección, en el escenario de juicio oral, el juez va a tener la facultad de impedir que se realicen alegaciones que se desvíen aspectos impedentes o inadmisibles. Porque en la práctica procesal advertimos que en algunos casos, cuando los intervinientes dentro del desarrollo de una audiencia inician la exposición de sus líneas argumentativas, pues lamentablemente a veces se advierte que plantean argumentos que no tienen en absoluto nada que ver respecto a lo que deberían proponer en un escenario de juzgamiento. Por ejemplo, imaginemos un escenario de juicio oral donde ya culminó la actividad probatoria y un abogado defensor señala que solicita en ese momento que se acepte que su defendido se someta a la conclusión de juzgamiento. Esto sería naturalmente inadmisible porque conforme a la regulación procesal de un escenario de juicio oral, como lo vamos a ver, la conclusión de juzgamiento es algo que solamente opera la apertura de juicio, que no podría solicitarse
allí cuando ya culminó la actividad probatoria. Entonces el juez, en mérito a su facultad de dirección de las audiencias, puede impedir a que ese tipo de alegaciones sean introducidas en el ámbito del juicio oral por estar prohibidas por ley en base a la oportunidad procesal en la que se están formulando, ¿no? También esta facultad de dirección de juzgamiento sirve para que el juez, para efectos de una mejor metodología de la información que se incorpore en el juzgamiento, pueda limitar el uso de la palabra de los intervinientes, fijando límites igualitarios, ¿no? El juez puede señalar en mérito a la complejidad de la causa y puede establecer un tiempo límite de intervención para que el Ministerio Público y las defensas formulen, por ejemplo, sus alegatos iniciales, ¿no? El juez puede señalar un tiempo prudencial respecto a cuál es el tiempo que razonablemente considera podría ser el tiempo en el que se realicen estas alegaciones iniciales o estos alegatos de apertura, ¿no? Y así, en cada actuación procesal, el juez puede fijar límites igualitarios para efectos de garantizar justamente que no hayan desviaciones a temas impertinentes o inadmisibles. Entonces, este primer rasgo, esta primera característica, es fundamental que la comprendamos. Esto da cuenta justamente que esta facultad de dirección de las audiencias hace que el juez tenga un rol muy importante dentro del escenario del juicio oral, como es la garantía de la defensa, tanto de la sociedad a partir del Ministerio Público, la garantía de la defensa del imputado a partir de su abogado defensor, pero a focalizar y centralizar el debate, garantizando siempre, claro está, ámbitos de igualdad. ¿Se ve esta siguiente diapositiva? Sí, doctor. Donde dice también tiene una potestad disciplinaria, ¿correcto? Así es. El juez Adelante. también tiene una potestad disciplinaria. ¿Y por qué? Porque el juez también puede, en el desarrollo de un juzgamiento, disponer la expulsión de las personas que perturben el desarrollo de un juicio. Incluso el juez lo que puede hacer es disponer la detención de una persona que esté interviniendo en el juicio y que amenace o agreda al juez o a las partes, ¿no? También hay algunos casos donde, por ejemplo, el acusado, sin autorización del juez, sale de la sala de audiencia. Entonces, en esos casos, la ley también faculta al juez a que disponga que se traiga al acusado por la fuerza pública. Esta misma regla se aplica en los casos de peritos y testigos que se alejen del lugar de la audiencia sin la respectiva autorización del juez. Inclusive, el juez tiene la potestad de ordenar la expulsión de un abogado defensor cuando el abogado sea renuente a obedecer los mandatos del juez. Imaginemos, en un caso en concreto, el juez haya dispuesto algunas reglas específicas respecto al tiempo que se le concede a los sujetos procesales y el abogado defensor excede este tiempo. El juez le hace una exhortación y el abogado sigue interviniendo. El juez lo vuelve a exhortar, el abogado sigue interviniendo. El juez le dice que culmine su intervención porque su tiempo ha concluido. El abogado incluso se pone irrespetuoso con el magistrado. Entonces, como se ha mostrado una renuencia respecto a obedecer los mandatos que el juez ha emitido, el juez incluso en ese extremo podría ordenar hasta la expulsión de un abogado defensor. Hay una regla bastante también importante vinculada a esto de la potestad disciplinaria. Establece que el juez puede incluso leer la sentencia sin presencia del acusado, pero siempre con la concurrencia obligatoria de su abogado defensor, ¿no? Claro que esto se debe leer de manera sistemática, vinculada a las disposiciones que establecen la oportunidad de la lectura de los lineamientos básicos o fundamentales de la decisión, es distinto a la lectura integral de la sentencia, donde es obligatorio que concurra el abogado defensor, es mínimamente a la lectura de estos lineamientos básicos de la decisión cuando culmina la actividad probatoria. Pero naturalmente ya no será obligatoria la concurrencia del abogado defensor ni del fiscal tampoco cuando ya posteriormente se da la lectura íntegra de todo el texto de la sentencia. ¿Y por qué razón? Porque legalmente el juez estará obligado a notificar
el íntegro de su sentencia en las respectivas casillas electrónicas, tanto al Ministerio Público como al abogado defensor del imputado. Recién desde que se notifique la sentencia íntegra en las casillas, es que empezará a correr cualquier plazo procesal para ejecutar o para ejercer los recursos impugnatorios previstos en la ley, ¿no? Esto vale tanto para el abogado defensor del imputado como también para el Ministerio Público, ¿no? Entonces, el juez no solo tiene una potestad disciplinaria, sino también tiene una potestad de dirección, como lo hemos visto. Esta siguiente diapositiva, también queremos destacar una nota característica del acto de juzgamiento, es que en el transcurso del acto de juzgamiento se pueden formular incidentes. ¿A qué están referidos los incidentes? Pues los incidentes están referidos a peticiones que se formulan al juez que procuran que se garantice el resto de las reglas en base a las cuales debe desarrollarse el juzgamiento, o que se respeten las reglas en base a las cuales se debe realizar determinada actividad probatoria, o que se respeten las reglas de las garantías a favor del imputado o también a favor del Ministerio Público, por ejemplo, cuando estén realizando un interrogatorio. Entonces, cuando se formule un incidente, por ejemplo, en un caso concreto podría darse la eventualidad de que el juez no se ha percatado de que varios testigos que van a declarar en el juicio están presentes en la sala de audiencia. Entonces, el abogado que se percate de este hecho puede decirle: señor magistrado, en este momento genera un incidente por el cual solicito que su despacho ordene los testigos sean retirados a un ambiente contiguo hasta que sean llamados por su despacho a declarar, ¿no? ¿Qué es lo que señala el Código Procesal Penal? Que cuando se formula un incidente por parte de alguno de los intervinientes en el acto de juzgamiento, el juez está en la obligación de resolver estos incidentes de manera inmediata. Normalmente siempre corriendo traslado a las partes que puedan resultar afectadas con la resolución de este incidente, para que éstas tengan habilitada la posibilidad de pronunciarse respecto al mérito de este incidente, ¿no? Muy bien. Ahora que hemos visto algunas notas o características esenciales, preliminares, aplicables a toda la actividad de juzgamiento, debemos también considerar que existen principios propios y particulares del acto de juzgamiento. Algunos se comparten con todas las fases del proceso, pero algunos son característicos en estricto juzgamiento, como son los que vemos a continuación, como es el principio de continuidad de juzgamiento, el respeto del principio acusatorio dentro del juzgamiento, el respeto del principio de oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción, cada uno de los cuales vamos a ver a continuación. ¿Por qué se señala que uno de los principios fundamentales que debe respetarse dentro del juzgamiento es que se rige por el principio acusatorio? En principio, porque no puede existir un proceso penal sin una previa acusación. No hay un juzgamiento válido, en consecuencia tampoco sin una acusación previa. Pero más allá de este concepto general, lo más importante vinculado al principio acusatorio está en que el principio acusatorio asegura la separación de poderes dentro del proceso penal. Asegura que quien juzgue no cumpla a la vez un rol de ser el ente acusatorio o el ente acusador de una persona a quien se denomina como imputado. Esto también, naturalmente, garantiza la imparcialidad del magistrado, porque si hay una separación de poderes, o lo que dentro de los manuales de derecho procesal penal en nuestro país llaman separación de roles o separación de funciones de los sujetos procesales, por estos se ha establecido que solo el Ministerio Público, como titular de la acción penal, es el que puede acusar. Esto tiene sentido porque también está vinculado a la garantía de la imparcialidad, dado que de esta manera se asegura que el juez tenga un rol distinto del Ministerio Público en relación a quién es el que
sustenta la acreditación de los hechos contra el imputado, quién es el que pide la imposición de una pena y eventualmente cuando no hay actor civil, quién es el que pide una reparación a favor de la víctima. Entonces el principio acusatorio en principio es que sin acusación previa no es válido el juzgamiento, pero también asegura la vigencia de la separación de poderes dentro del proceso penal y asegura el principio o la garantía de la imparcialidad judicial, ¿no? También esto está vinculado al principio de correlación, la medida que el juez, al momento de emitir su sentencia, tendrá que respetar la correlación entre los hechos, la calificación jurídica y la pena contenidos dentro del requerimiento acusatorio del Ministerio Público. Muy bien. También, naturalmente, dado la característica esencial no solo del juzgamiento, sino de todo el sistema procesal actual en nuestro país, rige pues una regla de la oralidad. Aquí es importante recordar algo: el Acuerdo Plenario 6/2009, en su fundamento jurídico 12, destacó que dentro de nuestro sistema de audiencias en el nuevo Código Procesal Penal, existen dos fases. Una que es la fase oral y otra que viene a ser la fase escrita. Ello también garantiza la imparcialidad respecto al imputado y los otros sujetos procesales, pero no solo la imparcialidad, sino también la igualdad de armas. ¿Por qué? Porque dentro del sistema de audiencias de nuestro nuevo Código Procesal Penal, ya no es tan nuevo, porque ya tiene muchísimos años, ya va a cumplir prácticamente casi 20 años de vigencia. Lo que sucede es que en etapas anteriores a la fase de juzgamiento, a veces dentro del desarrollo de las audiencias, por ejemplo, en etapa intermedia, algunos abogados defensores acudían a etapa intermedia y planteaban recién allí argumentos de defensa que finalmente generaban un estado de indefensión respecto al Ministerio Público porque terminaban formulándose argumentos sorpresivos respecto de los cuales el Ministerio Público no había tenido el tiempo razonable para preparar una defensa. Entonces, que en el Acuerdo Plenario 6/2009 se destaca dentro del sistema de audiencias que tenemos en el Código Procesal Penal, va a haber siempre una fase oral y una fase escrita. Pero en la fase de juzgamiento hay una nota característica vinculada a este acuerdo plenario. ¿Cuál es? Que en la fase de juzgamiento, salvo la vinculación a la acusación escrita y a las modificaciones que pueda hacerse a esta en el trámite del juicio, todo pedido debe formularse oralmente en la audiencia de juzgamiento, aun cuando puede presentarse previamente por escrito. Es decir, en la fase de juzgamiento esta regla de las dos fases, fase oral y fase escrita, ya no es tan imperativa. Quien formule un pedido, por ejemplo, un incidente en el desarrollo del juzgamiento, no está obligado a previamente haberlo presentado por escrito. Puede hacerlo previamente si es que se trata de un incidente que se está preparando para la siguiente audiencia y es un incidente de complejidad, puede presentarse escrito, la ley no lo prohíbe, pero lo esencial será que toda petición que se formule tendrá que ser oralizada en el acto de juzgamiento para tener validez y para habilitar al juez de juzgamiento a resolver el pedido que se le formule, ¿no? Esto rige también para la recepción de pruebas y para la emisión de resoluciones que deban ser dictadas y fundamentadas verbalmente, ¿no? Todo en cuanto a la actuación probatoria, como lo vamos a ver, también se rige bajo un sistema de oralidad. También otro rasgo característico del juzgamiento es que el juzgamiento debe realizarse públicamente. Y esto tiene sentido si comprendemos que es un derecho de todo habitante conocer quiénes, cómo y por qué emiten una decisión donde esté en juego la libertad de un ser humano y la búsqueda de reparación y justicia por otra parte. Si se conoce la información por parte de la ciudadanía en general,
se legitima al sistema de administración de justicia. Si la ciudadanía sabe quiénes, cómo y por qué emiten una decisión, se genera un respaldo y una legitimación al sistema de administrar justicia, dado que se permite que la ciudadanía ejerza un control ciudadano respecto de las decisiones judiciales. Naturalmente, como casi todo en el derecho, existen excepciones, y estas excepciones respecto a que algunos juicios orales no se van a desarrollar de manera pública, va a ser en aquellos casos donde deba tutelarse otros intereses constitucionalmente legítimos que si se exhibe públicamente el juzgamiento podrían terminar siendo lesionados de manera injustificada. ¿Cuáles son estos intereses legítimos? También debe tutelarse cuáles algunas audiencias no se van a llevar a cabo de manera pública, el respeto al honor y el respeto a la intimidad personal. Los casos de querellas por acción privada, por ejemplo, se van a realizar de manera reservada, porque lo que está en discusión y debate es justamente el honor y la buena reputación de una persona. ¿Y por qué esto tiene sentido? Porque dentro de un proceso por acción penal privada, una de las formas de defensa que se puede ejercer es que quien es querellado puede decirle al juez: señor juez, voy a hacer uso del exceptio veritatis, en tanto voy a demostrar que los hechos por los cuales se me ha formulado la querella son verdaderos, ¿no? Entonces, si la actividad probatoria va a estar encaminada a demostrar que afirmaciones del querellante eran ofensivas a su honor y el querellado está empecinado en demostrar que estas son verdaderas, pues el resultado de ese debate probatorio podría hasta incluso terminar siendo más lesivo para el honor de la persona que inició la querella. Entonces, en estos casos, las audiencias de juicio oral no serán públicas, sino serán privadas, ¿no? Salvo que el querellante solicite al juez que él autoriza que estas audiencias de juzgamiento se lleven a cabo de manera pública, ¿no? Y otro caso se da pues en los delitos contra la libertad sexual, donde no es que se esté tutelando al imputado, ¿no? Si por el sistema de justicia fuera, probablemente habría hasta una mayor exposición de estos casos públicamente. En realidad acá lo que se está tutelando es la intimidad personal, no solo de la víctima material del execrable hecho de violencia sexual, sino también de su familia, ¿no? Efectos de preservar ese ámbito de intimidad personal para que no exista pues una revictimización, no solo de la víctima del hecho de violencia sexual, sino también no exista una revictimización de la propia familia, a partir de la exposición de un caso que ha afectado pues gravemente a uno de los integrantes de la familia en conjunto, ¿no? Entonces, estos dos tipos de escenarios de juicio, delitos contra el honor, delitos que han vulnerado la libertad sexual, son típicos casos donde las audiencias de juzgamiento no se van a realizar de manera pública. Pero no es que la publicidad en estos casos se encuentre suprimida totalmente. ¿Por qué? Porque lo que sí será público serán las sentencias que hayan sido emitidas en estos procesos. No podrá desverse todo el desarrollo del juzgamiento, pero las sentencias emitidas en estos casos sí podrán ser analizadas y disfrutadas por la generalidad de la población. Otra regla dentro de nuestro sistema de audiencias en juzgamiento es la regla de la mediación. Esta regla de la inmediación está vinculada al principio del juez natural, en principio. ¿Por qué? Porque todo ciudadano constitucionalmente tiene derecho a que aquel juzgador que legalmente se le ha atribuido la competencia para resolver determinado proceso penal, sea pues aquel que lleve ese proceso o que lleve en este caso esa etapa de juzgamiento y que el transcurso del juzgamiento no se esté cambiando de juzgador de manera constante o permanente, ¿no? Entonces, el principio del juez natural garantiza que justamente
la persona a quien la ley ha facultado a resolver ese caso sea la que lo resuelva. Y esto no solamente por un mandato formal o abstracto de la ley, sino que también materialmente de esa manera se garantiza que sea una misma persona quien tenga la información de calidad necesaria para resolver la controversia. Aspiración legítima no podría cumplirse si es que hubieran cambios o variaciones de juzgador cada momento, ¿no? Entonces, adicionalmente también se dice que la inmediación permite asegurar que quien ha observado la actividad probatoria con garantía de contradicción es quien debe emitir una decisión judicial. Garantiza este principio de inmediación. El imputado no puede ser condenado en ausencia. O sea, miren, la inmediación no solamente sirve para vincular personalmente al juez con la causa, sino también rige para que un imputado no pueda ser condenado en ausencia. Porque él, así como el juez debe observar la actividad probatoria para garantizar la contradicción, también el imputado, por esta garantía de inmediación, vinculado al derecho de defensa, debe tener la posibilidad de observar la actividad probatoria, ¿no? Entonces es obligatoria su concurrencia al juzgamiento por eso. Por eso es que la inmediación se vincula tanto al juez como también al imputado. Entonces, hay algo que sí deberíamos aclarar adicionalmente y desterrar de lo que se dice respecto a la inmediación. Porque generalmente respecto a la inmediación se dice que la inmediación también sirve para que el juzgador advierta las actitudes, las reacciones, los gestos y otros términos similares respecto a los testigos, respecto al imputado, para así formarse una convicción, ¿no? Si el testigo está mintiendo, no está mintiendo, el imputado dice la verdad o no. Y en realidad, afirmar esto respecto a la inmediación, se ha afirmado muchísimas veces en el pasado, es aceptar una tradición ya superada, como es la tradición del criterio de conciencia. Que solamente en un sistema de valoración de la prueba del criterio de conciencia, el juzgador quien en su subjetividad, porque todo esto pertenece al ámbito de la subjetividad, era el que observaba y a partir de gestos y reacciones determinaba si un testigo o un imputado estaba mintiendo o no. Y en realidad eso es algo que tiene que ser desterrado en un sistema de justicia como en el que nos encontramos, que es un sistema de sana crítica racional. La inmediación en realidad sirve, y vinculada a la facultad de dirección del juzgador, para que sea el juzgador quien observe la actividad probatoria, no para que éste pueda ver pues, los gestos, actitudes o reacciones de los órganos de prueba, sino para que observando la actividad probatoria sea el juez que garantice la contradicción en esta actividad probatoria entre Ministerio Público y Defensa, y sea quien observe que se respeten los estándares de debido proceso en esta actividad probatoria. A esa idea debe estar vinculada la inmediación dentro de un sistema como es el de la sana crítica racional. También rige naturalmente la contradicción, porque este está en una etapa de juzgamiento vinculada a la tutela del derecho de defensa. Como lo dijimos al principio, no solamente es la garantía del derecho de defensa del imputado, sino también el Ministerio Público como representante de la sociedad y del Estado tiene derecho también a defender su posición y su pretensión procesal dentro del proceso. Entonces el derecho de defensa es un derecho holístico que sirve no solo para garantía del imputado, sino también para garantía del Ministerio Público, del actor civil, del tercero civilmente responsable. Todo aquel que haya sido legítimamente incorporado al debate de audiencia de juzgamiento tendrá derecho, en mérito también a esta característica de contradicción, a ser escuchado para expresar su postura respecto a toda la actuación que se realiza en la etapa de juzgamiento. Siendo así, esto naturalmente garantiza el derecho a ser oído por el tribunal, así como el derecho a ingresar la información que se infiere del material probatorio. También tendrá derecho, naturalmente, a controlar la actividad de la parte contraria y a refutar los argumentos que considera le pueden perjudicar.
Otro principio que rige dentro del sistema de audiencias es la regla de la continuidad de juzgamiento. El Código Procesal Penal, si ustedes revisan el inciso 1 del artículo 360, señala que el debate de juicio oral debería realizarse en un solo día. Así lo dice el inciso 1 del artículo 360, que iniciado el debate, este debe culminar en un solo día. Y naturalmente, si es que por alguna causa justificada, porque solo hay supuestos tasados y justificados por los cuales se puede suspender una audiencia, se tuviera que suspender el desarrollo del juzgamiento, tendría pues que no mediar entre esa primera audiencia y la otra más de 8 días. Y si se suscita un escenario de tiempo superior a 8 días entre una y otra audiencia de juicio oral, lo que dice el código es que se deja sin efecto el juicio, debe reanudarse. Esta regla rige tanto para juicios de primera instancia como para juicios en apelación. Pero ¿cuál es la razón detrás de esta garantía de continuidad del juzgamiento? ¿Es solamente un capricho del legislador? Porque si revisamos históricamente el Código de Procedimientos Penales, el Código de Enjuiciamientos Criminales, esta regla de continuidad del juzgamiento ya existía. Y antes, entre audiencia y audiencia, en nuestra legislación procesal penal peruana, por ejemplo, no tenía que mediar más de 3 días. Si mediaba más de 3 días, en el Código de Enjuiciamientos Criminales, la audiencia tenía que volverse a repetir. Ahora esto se ha ampliado hasta un lapso de 8 días. Pero esto es finalmente, racionalmente, para garantizar la calidad de la información probatoria. Esto está vinculado a mantener la focalización del debate y a una retención adecuada de la información. ¿Por qué razón? Porque la memoria de los seres humanos es frágil. Si cada audiencia de juzgamiento se llevara a cabo en un lapso superior a estos 8 días hábiles, en unos 15 días hábiles, en unos 20 días hábiles, una sesión de audiencia por mes, naturalmente que el juzgador no se encontraría probablemente las aptitudes necesarias para retener con información, no solamente retener con calidad la información individual de cada medio probatorio, sino no estaría en la posibilidad de retener con calidad la información de la valoración conjunta que el juzgador va realizando de la actividad probatoria en la medida que va desarrollándose el juzgamiento. Esa es la razón de esta garantía de continuidad del juzgamiento. No responde esto únicamente a un simple capricho legal de decir tiene que haber un lapso no mayor de 8 días, un lapso no mayor de 3 días. En realidad existe un argumento racional detrás de esta garantía que caracteriza al juzgamiento. Ahora, habíamos dicho que solamente existen supuestos muy específicos por los cuales la ley ha habilitado que se suspenda la audiencia de juicio. Y estos los encontramos en el Código Procesal Penal, en el artículo 362. Lo que dice es que el juzgamiento puede suspenderse por razones de enfermedad, y esto se está suscitando mucho en estos tiempos en la práctica procesal, por enfermedad del juez, por enfermedad del fiscal, por enfermedad del imputado o por enfermedad de su defensor. También puede suspenderse por razones de fuerza mayor o caso fortuito cuando el código lo disponga. El código dispone que se puede suspender el juzgamiento por la carga procesal. No. El código dispone que se puede suspender la audiencia por cruce de diligencias del abogado defensor, cruce de diligencias del Ministerio Público, tampoco. No obstante, la práctica procesal penal diariamente observamos cómo ya se ha hecho un uso y costumbre, viene todavía desde la tradición del viejo Código de Procedimientos Penales, que se cita a audiencias de juzgamiento que duran en promedio 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Esto después se suspende hasta el 7º día, hasta el 8º día, ¿no? Y así los
las audiencias de juzgamiento pues terminan durando meses, ¿no? Hay juzgamientos que duran hasta un año, más de un año continuo. Entonces, esto podría superarse si es que hubiera una adecuada organización de las audiencias, si es que se aplicara la ley, ¿no? Porque la ley procesal penal establece solo supuestos tasados por los cuales se puede suspender un acto de juzgamiento. Pero en la práctica procesal penal esto lamentablemente no es del todo respetado, ¿no? Y también, claro, esto se debe a factores como la abrumadora carga procesal que afrontan los órganos jurisdiccionales. Terminada esta primera parte de la exposición, vamos a pasar ahora a ver lo que es el periodo inicial de una audiencia de juzgamiento, lo que está vinculado a la instalación misma de la audiencia de juzgamiento. ¿Quiénes deben concurrir a la instalación de juzgamiento? Siempre va a ser obligatoria en todo acto de juzgamiento la asistencia del imputado y de su abogado defensor. No obstante que hay una excepción. Si después de realizada la audiencia inicial, la audiencia de apertura de juicio oral, de que el fiscal ya realizó su alegato de apertura, de que el imputado ya planteó su pretensión procesal, el actor civil también, si hay terceros civilmente responsables, si también ya participó, le informaron los derechos al imputado. El imputado le dice al juez: señor magistrado, ¿sabe qué? Yo en este juicio voy a ejercer mi derecho a guardar silencio. ¿Qué sucede en ese caso? El código posibilita que en aquellos supuestos la asistencia del imputado ya no sea obligatoria. ¿Por qué? Porque el imputado tiene derecho a expresarse libremente y hacer las aclaraciones que considere necesarias durante el desarrollo del juicio. Pues el imputado ha dicho que no va a hablar, no va a declarar, va a guardar silencio durante todo el juicio. Entonces, el Código Procesal Penal ha dicho que en esos casos la asistencia del imputado, culminado todos estos actos iniciales de la apertura de juicio, ya no será obligatoria. De quien seguirá siendo obligatoria su concurrencia será de su abogado defensor, para ciertamente tutelar sus derechos dentro de la actividad probatoria, pero del imputado en ese momento su asistencia o su concurrencia pasará a ser una asistencia facultativa. ¿Qué pasa cuando estamos frente a una pluralidad de acusados y alguno de estos no asiste a la audiencia de juzgamiento? Pues lo que dispone el código es que se iniciará el juicio con quienes hayan concurrido al acto de juzgamiento. Si fueron válidamente notificados los otros imputados, la consecuencia procesal será que se les declarará contumaces a aquellos imputados que, habiendo sido válidamente notificados, no asistieron a la apertura de juicio, y en caso que el imputado no haya podido ser ubicado con anterioridad, se declarará ausente a este imputado y se reservará el juzgamiento hasta que éste sea capturado o detenido por las autoridades competentes. Lo mismo sucederá con los contumaces. ¿Qué pasa con el contumaz o ausente una vez que es capturado? Pues una vez que el contumaz o ausente es capturado, si ya hubiera iniciado la actividad probatoria, esto es cuando hay una pluralidad de imputados naturalmente, y si la actividad probatoria aún no ha concluido, lo primero que se le va a hacer es comunicársele los cargos por los cuales esta persona está siendo sometida a juicio oral. Seguidamente, hay una obligación de informarle sucintamente de toda la actividad probatoria que se haya realizado hasta ese momento, ¿no? Y esto se debe ver bajo supuestos de razonabilidad, porque imagínense que sea un acto de juzgamiento que ya tiene más de un año, donde se hayan actuado numerosos testigos, numerosos peritos, abundante prueba documental. Se trae el imputado a la audiencia de juzgamiento y el juez le dice: bueno, señor imputado, ya han declarado los testigos, los peritos, hemos actuado algunos documentos que son estos, ¿no? Su abogado que le informe brevemente respecto a todo esto y vamos a continuar. Eso no estaría dentro de parámetros de razonabilidad. En esos casos, por ejemplo, se le podría informar cuál es la actividad probatoria que se realizó y tendría naturalmente que dársele un tiempo prudencial para que el imputado pueda informarse cabalmente de toda esa actividad
actividad probatoria. Naturalmente, dentro del ámbito de los 8 días máximos que establece la ley, ¿no? Y después de que el imputado haya adquirido ese conocimiento o esa información necesaria para garantizar su derecho de defensa, se le tendrá también que dar la oportunidad de declarar y pronunciarse respecto de todas las acciones probatorias que ya se hayan realizado en ese juzgamiento. ¿Quiénes también están obligados a concurrir al juzgamiento? Porque no es solamente pues, el imputado y su abogado defensor. El juez o los jueces, cuando se trata de un órgano colegiado, ¿no? No pueden dejar de concurrir al juzgamiento. Además, aquí existe una regla dentro del Código Procesal Penal que si se trata de un órgano colegiado y existe alguno de estos jueces que por alguna causa justificada no vaya a concurrir a una sesión de audiencia, se puede autorizar que de manera excepcional este juez sea reemplazado por otro juez a efectos de garantizar el desarrollo de esa sesión de juzgamiento, bajo la condición de que el juez reemplazado pues retome la actividad probatoria, ¿no? Pero si esto se suscita pues más de 2 veces, también allí se produce una ruptura o un quiebre del acto de juzgamiento y la actividad judicial tendría que reanudarse completamente. Quien está obligado también es el fiscal a cargo del caso o a cargo de la sustentación de la acusación. No obstante, esto no impide que este fiscal pueda en el transcurso de las sucesivas audiencias de juzgamiento ser reemplazado por otro fiscal integrante de su equipo que también tenga pues un conocimiento cabal y total respecto a todos los aspectos de ese caso. También será importante la concurrencia de la defensa del tercero civilmente responsable en la medida pues que se esté debatiendo alguna consecuencia necesaria que se pudiera imponer al tercero civilmente responsable. No ponemos que es obligatoria la concurrencia del actor civil porque el actor civil puede concurrir o no, es elección y potestad del mismo, si no concurre a la apertura de juicio o a dos sesiones consecutivas o no consecutivas del juzgamiento, pues el actor civil simplemente se tendrá como que ya no es parte del proceso y tendrá que ejercer las facultades que considere en otra vía procesal, ¿no? ¿Qué pasa cuando el fiscal, qué pasa con la inconcurrencia del fiscal, ¿no? Bueno, si el fiscal se ausenta de la audiencia injustificadamente, ¿no? Por ejemplo, la audiencia se está realizando, yo recuerdo mucho, este caso se llevó a cabo en Trujillo, cuando estaban pues en progreso la implementación del Código Procesal Penal, de un fiscal que simplemente asiste a un acto de juicio oral y lo que le dice al juez es, señor juez, para mí este juicio oral ya ha quebrado, yo solamente he venido acá a usted a comunicarle, la decisión institucional del Ministerio Público es no continuar desarrollando este juzgamiento porque el mismo ya ha quebrado y procedo a retirar, ¿no? Entonces este video recuerdo que fue viralizado por las redes sociales y muchas personas decían que el fiscal era un fiscal irrespetuoso, otros decían por el contrario que era un fiscal valiente porque estaba haciendo frente a un grave vicio procesal y que no le estaba tolerando. Bueno, bien, posiciones divididas. Pero ¿qué es lo que dice nuestro Código Procesal Penal respecto a estos supuestos que se dan en la realidad práctica? Si un fiscal hace eso, o sea, si se ausenta de la audiencia de juzgamiento, se está desarrollando de manera injustificada, lo que sucede es que el juez puede reemplazarlo, ¿no? El juez puede reemplazarlo, ordenar la exclusión de ese fiscal del juicio y requerir al superior jerárquico que designe su reemplazo. Esto también operará cuando el fiscal no concurre a 2 sesiones consecutivas o no concurre a 3 sesiones no consecutivas. ¿Qué sucede con el actor civil? Pues ya lo habíamos visto, si el actor civil no concurre a la instalación del juzgamiento, se tendrá por abandonada su constitución en parte. Si acude a la instalación de juicio, a las sucesivas sesiones,
sean dos, sean consecutivas o no consecutivas, deja de asistir, también se tendrá por abandonada su constitución en parte civil dentro del proceso penal. En esos casos, quien retomará el pedido indemnizatorio dentro del proceso penal será el Ministerio Público. Reglas rigen respecto a dónde ubicar a los testigos y peritos. Como habíamos comentado al inicio, una incidencia que podría producirse en el escenario de juzgamiento es advertir que dentro de la sala de audiencia se encuentran los testigos, peritos que aún no han declarado. Entonces, lo que ordena el Código Procesal Penal respecto a la ubicación de testigos y peritos es que en tanto estos no hayan declarado, deben ocupar un ambiente diferente al lugar de juzgamiento antes de declarar, y que deben incluso tomarse las medidas para que no dialoguen entre sí. Por esta razón es que el Código Procesal Penal señala pues que la audiencia de juzgamiento debería realizarse en un solo día, o debería realizarse pues en el menor número de días consecutivos posibles, ¿no? Para que de esta manera reglas como estas, de la prohibición de comunicación entre testigos, tenga sentido. Porque si las sesiones de audiencia se realizan pues cada 7 días, cada 6 días, cada 8 días, naturalmente que este tipo de reglas procesales en la práctica dejan de tener efectiva aplicación práctica, porque si existe un tiempo tan largo entre una y otra sesión, se habilita la posibilidad de que los testigos puedan dialogar entre sí, compartir incluso las preguntas que se les hayan formulado, con ello ciertamente contaminando y desnaturalizando lo que tendría que ser una declaración libre y veraz de los testigos que concurren a un acto de juzgamiento. Muy bien, veamos ahora como tercera parte lo referido al periodo inicial de juzgamiento, ¿no? ¿Qué sucede dentro de toda la regulación en nuestro sistema procesal que tenemos respecto a los alegatos de apertura y la conformidad del acusado? Pues el Código Procesal Penal establece que el esquema que debería respetarse para la exposición fiscal en la apertura de juicio, porque nuestro código no lo denomina alegato de apertura, doctrinalmente se conoce así, pero el código lo define como una exposición fiscal, la apertura de juzgamiento, es que el fiscal lo que debe hacer es exponer resumidamente los hechos contenidos en la acusación, debe precisar la calificación jurídica y precisar las pruebas que ofreció y se admitieron. Eso es todo lo que nos dice el código y identifica los 3 elementos esenciales de lo que conocemos como una teoría del caso, ¿no? El elemento fáctico, el elemento normativo y el elemento probatorio. Pero aun cuando el Código Procesal Penal no lo dice, también el fiscal debe en esta exposición inicial formular una pretensión concreta de pena y de consecuencias accesorias que le podrían resultar siendo aplicables al imputado o imputados a los cuales se ha sometido a juzgamiento. Y en caso corresponda, si no hay actor civil, también debe formular una pretensión indemnizatoria concreta. Esos serían los 5 aspectos que debería contener la exposición inicial del fiscal, ¿no? Exposición de hechos, calificación jurídica, que implica la debida determinación del supuesto típico concreto que se atribuye a los imputados, la identificación clara y concreta del título de imputación, con autores, coautores, autor mediato, instigadores, cómplices primarios, cómplices secundarios, ¿no? Dependiendo de cada caso en concreto, las pruebas que hayan sido admitidas, explicando naturalmente cuál es el aporte probatorio concreto que va a ser expuesto en el juicio oral, producto de la actuación de cada una de estas pruebas, ¿no? Eso es lo que en concreto debe exponerse. Y formular una pretensión de pena y consecuencias accesorias concretas
y en caso que corresponda una pretensión indemnizatoria. El esquema que ha previsto nuestro Código Procesal Penal en estos casos difiere mucho de lo que a veces la doctrina plantea, ¿no? Porque la doctrina plantea que naturalmente en los alegatos de apertura, incluso el alegato de apertura sea una exposición breve y concisa, incluso pareciera a veces solamente una exposición estrictamente fáctica, ¿no? Donde se cierre con un lema, y en realidad, dado el sistema de audiencias que tenemos en nuestro país, pues lo que más metodológicamente le importa a los juzgadores, porque estamos dentro de un sistema donde quien va a tomar la decisión es un operador jurídico con muchos años de experiencia y con una formación jurídica que se entiende de un alto nivel, lo que le va a importar metodológicamente es que se le explique con claridad no solamente los hechos, ni tampoco que los hechos se les pongan emotivamente, porque el juzgador no va a resolver en base a la emotividad, sino que existe una exposición jurídica clara respecto de cuál es el supuesto normativo o la disposición legal específica en la cual esos hechos se subsumirían, cuál es el aporte probatorio de cada prueba, debe quedar muy clara cuál es la pretensión punitiva y consecuencias accesorias y de reparación civil. Y esto se comprende un poco más cuando empezamos a analizar qué es lo que le corresponde hacer en estos alegatos iniciales a los otros sujetos procesales. Por ejemplo, al abogado del actor civil, lo que en concreto importa es que precise su pretensión civil, ¿no? Mi pretensión indemnizatoria es esta, y se pide por esta especie de daño concreto, es un daño patrimonial, es un daño no patrimonial, y la cuantificación concreta es esta, y esto se corroborará con los siguientes medios de prueba, ¿no? En caso haya ofrecido pruebas propias, o en caso se adhiera a las pruebas del Ministerio Público, se haya adherido en la oportunidad procesal correspondiente, destacará las pruebas que desde su perspectiva permitirán acreditar el extremo civil, ¿no? En su extremo cuantificado, ¿no? Sea de un daño patrimonial o no patrimonial. Eso también debe quedar muy claro respecto a la expresión del abogado del actor civil. Y acá entramos a una parte importante. ¿Qué debería exponer en esta intervención inicial el abogado defensor del acusado? Lo que el Código Procesal Penal establece es que el abogado del acusado debe exponer argumentos de defensa. No dice como el fiscal una exposición inicial con una estructura esquematizada, sino dice debe exponer argumentos de defensa, exponiendo también la utilidad o aporte probatorio de las pruebas ofrecidas y admitidas. Debe naturalmente plantear una pretensión concreta respecto al extremo penal y al extremo civil. A continuación les voy a mostrar un esquema de cuáles son los 6 tipos de pretensiones que una defensa podría incorporar en un acto de juzgamiento, ¿no? Y esto es una idea que metodológicamente la he visto que es aplicada por algunos juzgadores en algunos juicios orales donde hemos participado. Debe quedar claro, primero, si la pretensión defensiva es que el hecho no se realizó. Si se dice que el hecho no se realizó, naturalmente a lo que se está apuntando es que la defensa va a sustentar su postura respecto a que en el caso concreto hay un escenario de insuficiencia probatoria. El fiscal no va a probar, el hecho se realizó, ¿no? El hecho no se realizó. Otra postura de defensa que podría formular un abogado defensor, que exponerle en esta intervención inicial, puede ser plantear que el hecho se realizó, pero no le es atribuible a su defendido, ¿no? También se puede decir, señor magistrado, no vamos a cuestionar que materialmente los hechos existen. No vamos a cuestionar, por ejemplo, que materialmente se ha incautado una sustancia que puede ser considerada un insumo químico fiscalizado, ¿no? El hecho material que ha suscitado la intervención policial se realizó, pero ese hecho no se le puede atribuir a mi defendido, ¿no? No se le puede vincular a mi defendido con ese hecho. También el abogado defensor
puede plantear que el hecho se realizó, pero que este no es típico. Podría decir, no vamos a cuestionar la materialidad de los hechos, no vamos a cuestionar inclusive que mi defendido puede estar vinculado a los mismos, pero lo que vamos a cuestionar es el análisis jurídico de estos hechos, ¿no? Vamos a centrar nuestra defensa en que el hecho no es típico. También puede plantearse que el hecho se realizó, el hecho es típico, pero que concurre una causa de justificación. O se puede decir, el hecho se realizó, es típico, es antijurídico, pero concurre una causa de inculpabilidad o no punibilidad. Finalmente, podría plantearse como estrategia de defensa, en el caso concreto, concurre un supuesto de duda razonable, distinto de insuficiencia probatoria. ¿Por qué? Porque la insuficiencia probatoria se suscita en un escenario donde hay pruebas de cargo, pero que no terminan teniendo la suficiente entidad de fiabilidad, de acreditación, para generar la corroboración material de los hechos y la vinculación de estos con el imputado. En cambio, un supuesto de duda razonable se da en un escenario donde el caudal probatorio, la prueba de cargo y de la prueba de descargo, porque allí tiene que haber prueba de descargo practicada y ofrecida por la defensa, son de similar entidad al punto que puede generarse un escenario donde es perfectamente razonable concluir que los hechos, como los ha postulado el fiscal, pudieron haber sucedido de ese modo, pero también existe la alternativa razonable de que los hechos pudieron suceder como lo ha planteado la defensa. Entonces, allí hay un supuesto de duda razonable porque hay una colisión frente al caudal probatorio de la actividad, tanto del Ministerio Público como de la defensa, ¿no? Pero, entonces, ¿para qué sirve focalizar estos 6 tipos de detenciones defensivas que puede incorporar un abogado defensor en un escenario de juzgamiento? Sirve para focalizar el debate. Porque si el abogado defensor está diciendo, no voy a cuestionar la materialidad de los hechos, lo que voy a cuestionar es que el hecho no le es atribuible a mi defendido, pues el juez podría proponer en ese escenario que, como ni la fiscalía ni el abogado cuestionan que el hecho material se realizó, solamente se está centrando la defensa en cuestionar que esto no se atribuye a su defendido, de focalizar el debate solo en ello, ¿no? Se podría incluso prescindir de la actuación de algunas pruebas respecto a hechos que se darían ya por probados. Si se dice que el hecho se realizó pero no es típico, ¿para qué vamos a realizar actividad probatoria? Focalicemos el debate, lleguemos a convenciones probatorias respecto de los hechos y focalicemos el debate respecto a la necesidad del hecho. Lo mismo sucederá cuando se invoque una causa de justificación, aun cuando existirán casos donde la acreditación de la causa de justificación requerirá alguna actividad probatoria por parte de la defensa, probablemente, y de la misma manera cuando se plantea una causa de inculpabilidad o de no punibilidad, ¿no? Y cuando se formule un supuesto de duda razonable, pues allí sí, el debate probatorio probablemente va a tener que ser de la mayor plenitud, porque se requerirá la actuación probatoria de toda la prueba de cargo de la fiscalía como de toda la prueba de descargo de la defensa. Entonces, esto del tipo de pretensión que puede formular la defensa va a servir fundamentalmente para ordenar el debate probatorio y para focalizar el debate del mismo dentro de todo el desarrollo del juzgamiento. ¿Qué posturas defensivas puede plantear respecto a la reparación civil? Y esto es importante porque también he escuchado en algunos juzgamientos lo siguiente, ¿no? Mi postura de defensa va a ser pedir la absolución de mi defendido porque no hay suficientes pruebas, ¿no? Y como estoy pidiendo la absolución, pues naturalmente también estoy pidiendo que no se le imponga una reparación civil, ¿no? O sea, se entiende como que hay una vinculación accesoria inmediata, casi inmanente, en cuanto a la pretensión penal y la pretensión civil. Esto no es del todo cierto, porque el elemento de la categoría jurídica de delito tiene características
características y categorías jurídicas propias. Como todos sabemos, tiene que corroborarse que hay una acción, esta acción es típica, que es antijurídica, que es una acción de la cual se le puede reprochar la responsabilidad a una persona. Pero la reparación civil en sí tiene también categorías jurídicas propias, ¿no? Como son la concurrencia de un nexo de causalidad, la concurrencia de un elemento de antijuricidad, la sustentación de un factor de atribución, la sustentación de un tipo de daño, daño patrimonial, no patrimonial, si es patrimonial, un lucro cesante, un daño emergente, ¿no? Y la justificación de la cuantificación del daño pretendido. Entonces, debe quedar claro cuando se plantea una defensa respecto de un imputado, no solamente debemos enfocarnos pues en estos 6 extremos que justifican una defensa del extremo penal, sino que también debe precisarse con meridiana claridad respecto de la pretensión civil, cuál es la postura de defensa que se va a sustentar. Porque recuerden también que el código habilita a que aún en supuestos donde el imputado sea absuelto, se puede imponer montos de reparación civil a favor de las víctimas. Puede ser el hecho sea un hecho atípico, pero que a consideración del análisis de los elementos de la responsabilidad civil se haya acreditado que hay un daño patrimonial que el imputado debe retribuir o reparar a favor de la víctima. Su hecho no será calificado o catalogado como delito, eso no le exime completamente la reparación civil. Entonces, en este caso, cuando se postula una pretensión defensiva respecto a la reparación civil, se puede también plantear que el hecho no se realizó, que no concurre el elemento del nexo de causalidad, existe una causa de justificación dentro de los elementos de justificación en el ámbito de la responsabilidad civil, que no concurre el factor de atribución imputado, o sea, este dolo o culpa, no se acreditará el tipo de daño invocado, o finalmente, no voy a cuestionar todo esto, pero sí voy a cuestionar la cuantificación del daño pretendido, ¿no? Esta cuantificación, este monto de reparación es un monto de reparación civil excesivo, ¿no? Entonces, esto también debe quedar claro para focalizar el debate en el extremo de la reparación civil. Bien, dentro del trámite del juzgamiento, no solamente en la audiencia de apertura se va a tener que realizar pues la exposición de los alegatos, la precisión de las pretensiones defensivas del Ministerio Público, imputado, actor civil, sino que también es en este escenario donde se da la figura de la conformidad procesal, ¿no? Por la figura de la conformidad procesal se señala que culminada la fase de los alegatos, información de sus derechos al acusado, en la apertura el juez le pregunta al mismo si este admite ser autor o partícipe del hecho y si admite el pago de la reparación civil. ¿Cuál es la oportunidad de la conformidad procesal? La audiencia de apertura de juicio. Porque he visto que en algún juicio oral, llegado los alegatos de clausura, se señala recién en ese momento, señor juez y defendido, va a aceptar la acusación del Ministerio Público y es más, hay un acuerdo respecto a la pena con el Ministerio Público, ¿no? Que vamos a exponer a su despacho. Eso es una actuación pues que no se ajusta a las reglas del Código Procesal Penal, porque la justamente naturaleza jurídica de la conformidad procesal es que los hechos no sean debatidos. Hay una conformidad, estoy de acuerdo respecto a que los hechos han sucedido como lo está planteando el fiscal, ¿no? Por eso es que se lleva a cabo en la apertura de juicio, porque si ya se lleva a cabo la apertura, ya se lleva a cabo la actividad probatoria, no tiene ningún sentido que se planteen supuestos de pedido de conformidad procesal. Entonces, la oportunidad procesal es en la apertura de juzgamiento. ¿Qué condición mínima debe darse para que se acepte la conformidad procesal? Pues que el acusado debe consultar previamente con su abogado defensor,
respecto a si se va a someter a la conformidad. El acusado también puede solicitar conferenciar con el fiscal en privado para llegar a algún acuerdo respecto a la pena. El acusado debe responder que conoce, está aceptando ser el responsable del delito que se le atribuye y comprende lo que esto implica, ¿no? Porque no es válida también una conformidad donde, señor abogado, su defendido se va a someter, sí, muy bien, ¿ha llegado a un acuerdo con el fiscal? Sí, se ha llegado a un acuerdo. El fiscal expone, el abogado expone, el imputado ni tuvo oportunidad de decir si comprendía o si aceptaba, se emitió sentencia. ¿Esa sentencia de conformidad sería válida? No, sería inválida porque no se habría preguntado ni se habría cerciorado de que el principal afectado con esa decisión tuviera un conocimiento cabal de las consecuencias jurídicas de la aplicación de esta institución procesal de bienes. Entonces, fundamental, el acusado debe consultar previamente, pero también el acusado debe responder y el juez cerciorarse de que conoce cabalmente, está aceptando ser responsable del delito que se le atribuye y qué es lo que esto implica. El juez está obligado a aceptar toda la pena y reparación civil en caso se dé una conformidad procesal. No. Existe la conformidad parcial. Se puede, por ejemplo, aceptar solo los hechos, o se puede aceptar los hechos y la pena, pero no la reparación civil, o se puede aceptar los hechos y la reparación civil, no la pena. En estos casos, el debate se focalizará solamente respecto a aquellos aspectos en los cuales no haya conformidad, ¿no? Entonces, como hay supuestos de conformidad parcial, no es necesario para que se aplique la conformidad o la conclusión del juzgamiento anticipada, se llegue obligatoriamente a un acuerdo con la pena, hechos y reparación civil. No, pueden haber también acuerdos parciales y respecto de lo que no hay acuerdo, se puede aperturar un debate. ¿Qué pasa en la pluralidad de acusados? Si a la apertura de juzgamiento manifiestan su conformidad solamente a alguno de estos, respecto de estos obligatoriamente se emitirá sentencia. Esta es la segunda razón por la cual procesalmente no puede haber una conformidad procesal después de realizar la actividad probatoria. Porque el Código Procesal Penal establece que la conformidad procesal se aplica en la apertura de juzgamiento y que aplicada en este estadio, el juez emite sentencia de manera inmediata en un lapso máximo de 2 días. Y quienes no se sometan a la conformidad, si hay una pluralidad de acusados, serán pues considerados no confesos y se continuará el proceso respecto de ellos, dando la actividad probatoria. El juez está obligado a aceptar los términos del acuerdo entre el fiscal y el imputado en casos de conformidad procesal. Sí, está vinculado respecto a la materialidad de los hechos. El juez no podrá decir, bueno, si bien es cierto, el acusado y el fiscal y su abogado del acusado han llegado a un acuerdo, pero yo como juez, evaluando las pruebas, considero que las pruebas no son suficientes. No, eso no es válido. Si hay un acuerdo de conformidad procesal, respecto de lo cual el juez no puede cuestionar y está vinculado totalmente respecto a la materialidad de los hechos. Algo de lo cual el juez no está vinculado es respecto a la calificación jurídica de esos hechos, respecto a la determinación de la pena y respecto a la reparación civil. Estos 3 aspectos serán solo una propuesta respecto a la cual el juez sí puede ejercer controles y sí puede decir, por ejemplo, los hechos no son típicos, la pena es excesiva o la pena es muy diminuta o la reparación civil es muy excesiva o es muy ínfima, ¿no? Pero respecto a la realización de los hechos, el juez no la podrá cuestionar si se cumple todo el procedimiento de la conformidad procesal. Muy bien. Pasemos ahora al periodo probatorio en la fase de juzgamiento. ¿Cuándo procede formular el pedido de admisión de prueba en juicio? ¿Se puede ofrecer prueba en juicio? Claro que sí. Cuando se ha tomado conocimiento de un medio de prueba con posterioridad al control de acusación, el Código Procesal prevé
en la apertura de juzgamiento, artículo 373, inciso 1, se puede ofrecer nueva prueba respecto a esa prueba, la cual se ha tomado conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Pero también se puede ofrecer prueba que no fue admitida en la etapa de control de acusación, ¿no? Entonces, se inadmitió una prueba en etapa intermedia, se puede, en la apertura de juzgamiento, reiterar su ofrecimiento con una especial argumentación, ¿no? Esto es lo que el profesor César San Martín Castro, en su manual de Derecho de Elecciones de Derecho Procesal Penal, denomina como el reexamen de la prueba inadmitida, ¿no? Si revisan las disposiciones de la etapa intermedia, se señala que el juez, la decisión que emite respecto a la admisión probatoria es una decisión irrecurrible, ¿no? Es una decisión irrecurrible. A veces se piensa que eso significa inimpugnable. No, porque si revisamos el Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal ha previsto como recursos únicamente a la reposición, la apelación, la queja y la casación. Esos son los recursos. Pero nada ha dicho respecto a otros mecanismos impugnatorios, como por ejemplo son los pedidos de reexamen. Y el mismo Código Procesal Penal, si ustedes revisan el artículo 150, señala que respecto a la decisión que decide sobre la admisión de los medios probatorios, se puede plantear un reexamen frente al juez competente. ¿Quién es ese juez competente? El juez de juzgamiento. Es el que puede reexaminar la decisión del juez de etapa intermedia que decidió no admitir una prueba en la etapa de control de acusación. ¿Qué orden debería seguirse en el debate probatorio? El Código Procesal establece que debe declarar primero el imputado. Pero puede también el imputado elegir declarar cuando lo considere conveniente antes de culminar la actividad probatoria. O sea, si el imputado decide declarar, no está obligado imperativamente a declarar al inicio del juicio. No, puede decirle, voy a declarar, señor magistrado, pero lo voy a hacer antes de culminar la actividad probatoria. En segundo orden, deberían declarar los órganos de prueba, es decir, los testigos y peritos. Y en tercer lugar, debería realizarse la oralización de la prueba documental pertinente. ¿Existen reglas especiales para el examen del acusado? Sí. El acusado, el Código Procesal Penal señala que puede exponer libremente los relatos, aclaraciones y explicaciones que deba realizar sobre el caso. Esto está en la disposición que regula el examen del acusado. Es decir, debería iniciar el acusado expresándose libremente respecto al caso, no diciendo cuál es su nombre, bueno, tomarle sus generales de ley, sí, pero no decirle inmediatamente, señor acusado, conoce al imputado tal, señor acusado, conoce la ciudad tal donde se suscitaron los hechos, no. En realidad, el Código Procesal Penal señala que antes de que se le formulen todas estas preguntas, el acusado podría iniciar haciendo una exposición libre de su explicación o relato respecto al caso que está siendo sometido a juzgamiento. Y el código también señala que el interrogatorio del acusado requiere que las preguntas que se le formulen por cualquier sujeto procesal sean directas, claras, pertinentes, útiles. No se le puede formular al acusado preguntas repetidas, preguntas capciosas, preguntas impertinentes, ni preguntas sugeridas. ¿Por qué razón? Porque, señores, el acusado no debería ser sometido a contrainterrogatorio. Si revisan el Código Procesal Penal, el único apartado o el único supuesto donde se habla o se ha previsto legalmente la posibilidad de contrainterrogar y donde se desarrolla una regla respecto al contrainterrogatorio es en lo vinculado o lo concerniente a los testigos y los peritos. Respecto al imputado, dentro de nuestra regulación legal, no existe una previsión de que el imputado pueda ser sometido a un contrainterrogatorio.
Además, que no tiene sentido que el imputado sea contrainterrogado en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque se debe considerar que lo declarado por el imputado dentro de nuestro sistema procesal penal no tiene tratamiento de ser un órgano de prueba. Y uno de los objetivos del contrainterrogatorio, recordemos que es evidenciar contradicciones. Si uno de los objetivos del contrainterrogatorio es evidenciar contradicciones, someter a un contrainterrogatorio a un imputado podría ser una invitación a afectar la garantía de la no autoincriminación, ¿no? Entonces, por esa razón es que existe una postura asumida por algún sector de la judicatura en el sentido de que respecto al imputado, lo que se tiene es un examen especial. Es un examen especial que está restringido a ser un examen directo del acusado, previo a la exposición libre de las explicaciones, relatos y aclaraciones que el imputado haga sobre el caso al que está siendo sometido. Creo que después de ello, someter al imputado a un contrainterrogatorio podría generar pues la posibilidad de vulnerar su garantía de no autoincriminación y olvidar también que lo que el imputado está declarando realmente no va a tener el tratamiento de ser un medio de prueba, en tanto en nuestro sistema procesal penal no es un órgano de prueba. Además, el Código Procesal Penal peruano tiene una regulación legal específica. En el artículo 376 dice: el último en intervenir será el abogado del acusado sometido a interrogatorio. De allí culmina la redacción del 376. Después no nos habla de una regulación o de reglas especiales respecto al imputado que podría ser sometido a un contrainterrogatorio. ¿Qué sucede frente a la pluralidad de acusados? Pues si declararon de manera separada. ¿Por qué decimos si declararon de manera separada? Porque no es obligatorio tampoco que los acusados declaren de manera separada. El inciso 1 del 377 dice que los acusados, en caso que sean una pluralidad, podrán declarar de manera separada solo a pedido de parte. Así es que no es obligatorio que haya una pluralidad de acusados y que uno declare uno por uno separadamente. No es imperativo. Podrían declarar estando todos presentes uno por uno. Pero si declararon de manera separada, el juez, culminada la declaración del último imputado, está obligado a informarles a todos los imputados los puntos más importantes de lo declarado por cada uno de los imputados. ¿Dónde dice esto? Inciso 2 del artículo 377. Esto es algo que en la práctica procesal tampoco a veces se cumple, ¿no? Porque los hacen declarar separadamente los imputados, uno a uno va pasando, y al final hay imputados que no saben de manera completa todo lo que han declarado los demás imputados. Dice el código que el juez está obligado a informarle a todos los imputados los puntos más importantes de lo declarado por cada imputado, en caso los imputados hayan declarado de manera separada. ¿Qué sucede con los testigos y peritos? La regla frente a ellos es que estos están obligados a decir la verdad, que interrogará primero quien ha ofrecido al órgano de prueba. Los testigos no deben comunicarse entre sí, no deben ver, oír, ni ser informados de lo que ocurre en el juzgamiento. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ningún interés ni ninguna pretensión que defender en el juicio, ¿no? Únicamente concurren porque han observado de manera directa un hecho y están obligados respecto a aquello que han observado a decir la verdad en el acto de juzgamiento, ¿no? Entonces, por eso es que no tiene sentido que los testigos vean, oigan o se les informe respecto al juicio, porque ellos actúan sin ningún interés procesal dentro del acto de juzgamiento. Y esto también me permite hacer una reflexión adicional, ¿no? Los peritos dentro de nuestro sistema procesal penal, existe todo un órgano de peritos oficiales, ¿no? En el Instituto de Medicina Legal y el equipo de peritos multidisciplinarios del Ministerio Público, ¿no? En realidad, yo considero que conforme a las reglas de la sana crítica racional, conforme
al deber que tienen los peritos de resolver los casos en base a criterios de cientificidad, ¿no? Debería con el tiempo pensarse en la posibilidad de generar una institución autónoma a cargo de los peritajes, porque tampoco es posible que en la práctica procesal cotidiana se vea pues situaciones donde los peritos se llaman peritos del Ministerio Público, ¿no? Resuelvan muchas veces las operaciones periciales que se les piden justamente con una vocación o con un interés identificado con el interés que tiene la Fiscalía y no necesariamente regidos por los estándares de verdad y cientificidad que deberían regir sus operaciones periciales. ¿Cómo podría desterrarse esto? Podría desterrarse ello si es que en algún momento se creara una institución autónoma, independiente incluso del propio Ministerio Público, respecto a los peritos que tengan a su cargo la actividad pericial oficial del Estado, ¿no? Y esto también está vinculado al hecho de que, al igual que los testigos, los peritos no tienen ninguna pretensión procesal válida introducida en el proceso. En consecuencia, no tienen ningún interés en el resultado del mismo y, por consiguiente, no deberían estar pues íntimamente vinculados a un órgano como lo es el Ministerio Público. Muchas veces esto desdibuja o pervierte la actuación pericial de los peritos oficiales a cargo de las operaciones periciales dentro del Estado, ¿no? Muy bien, seguimos. ¿Qué preguntas no se deben realizar? Estamos hablando de testigos y peritos. En el interrogatorio no se pueden realizar preguntas capciosas. Por ejemplo, le toca interrogar al actor civil y le dice: señor testigo, usted hace un momento ha mencionado que observó al imputado cuando éste conducía un vehículo de color rojo por el jirón La Colmena. Objeción, pregunta capciosa. ¿Por qué? El testigo hace un momento, en ningún momento, como parte de su respuesta, ha señalado que vio al imputado en un vehículo de color rojo por jirón La Colmena. Lo que dijo es que lo vio caminando, no a bordo de un vehículo. Se está pretendiendo inducir en un error a partir de una formulación capciosa de esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, ese podría ser un escenario. Preguntas sugeridas tampoco se pueden hacer en el interrogatorio, ¿no? No se pueden hacer preguntas que contengan una información sugerida, ¿no? Señor testigo, díganos cómo es verdad que usted vio al imputado en el jirón La Colmena. Objeción, está sugiriendo que el testigo ha visto al imputado en el jirón La Colmena. Estas preguntas sí se podrán realizar, las sugeridas, en el contrainterrogatorio, ¿no? Preguntas impertinentes respecto a algo que el testigo no ha observado, por ejemplo, sería una pregunta impertinente, o preguntas coactivas, ¿no? Los testigos, si usted no me dice la verdad, vamos a pedir que lo procesen penalmente, ¿no? Es una pregunta con una coacción dentro de sí y es una pregunta que podría ser objetada. ¿Qué particularidad existe en la declaración? Y ojo, también queremos aclarar algo. Dentro del Código Procesal Penal, las únicas preguntas prohibidas con base legal son estas: preguntas capciosas, sugeridas, impertinentes y coactivas. Otro tipo de preguntas prohibidas, al menos de manera expresa, no han sido reconocidas dentro del ordenamiento. A partir de una interpretación sistemática, podrían surgir otros supuestos de preguntas prohibidas, pero si nos basamos en lo que señala de manera expresa el código, son estos 4 tipos de preguntas los que no podrían realizarse en el interrogatorio de un testigo o perito. ¿Qué particularidad existe en la declaración del perito? Pues lo que el código establece es que el perito debe iniciar su exposición informando cuáles son sus conclusiones, cuál es el contenido del dictamen pericial. El perito, a diferencia del testigo, sí puede dar lectura a su dictamen pericial. El perito también deberá
seguirse con él un procedimiento por el cual se le tendrá que poner a la vista su peritaje. Este deberá informar respecto al contenido y la firma del peritaje. El perito también estará obligado a dar explicaciones de las operaciones periciales que ha realizado y las preguntas que se le formulen iniciarán por la parte que ofreció este perito. ¿Se puede leer las declaraciones previas? Sí, el inciso 6 del artículo 378 señala, ha previsto esta posibilidad. Cuando el testigo perito afirma que no recuerda un hecho, se puede dar lectura a sus declaraciones previas, ¿no?, para refrescarle la memoria al testigo perito, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedía en el Código de Procedimientos Penales, donde también existía esta posibilidad, era que se le pedía al especialista o relator de la sala que estaba en la sala de audiencia, se le pedía al abogado, al fiscal que identifique el folio donde brava la declaración, y se pedía que sea el secretario el que dé lectura en voz alta para todos los intervinientes a la parte pertinente de la declaración, donde estaba el extremo que el testigo perito afirmaba no recordar, ¿no? En el nuevo Código Procesal Penal se señala y se ha previsto también esta posibilidad en el inciso 6 del artículo 378, ¿no? Y hemos visto que en algunos espacios también se ha difundido cuál debería ser la fórmula técnica con la cual se tendría que realizar la incorporación de esta información. Bueno, acá lo que dice es, si un testigo o perito declara que ya no se acuerda de un hecho, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para hacer memoria, ¿no? No dice, dentro de la técnica procesal que regula o dentro de la regulación procesal contenida en nuestra norma procesal penal, no dice que el testigo debe leer en silencio, ¿no? Yo entiendo que inclusive podría ordenarse que se haga la lectura de esta declaración previa, justamente para que exista pues un conocimiento cabal, y se puede incluso ejercer un control adecuado respecto de esta información por las otras partes, porque el Código Procesal señala que se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior. No dice nuestra norma procesal penal, el testigo perito procederá a leer en silencio su declaración anterior, a partir de esa lectura silenciosa se continuará el interrogatorio. No lo menciona así nuestra normativa procesal penal. Y también se puede dar lectura de las declaraciones anteriores, ¿no?, cuando surja una contradicción con una declaración anterior, ¿no? Cuando surja una contradicción con la declaración anterior que no se pueda constatar o superar de otra manera. Solo se puede confrontar al perito y testigo con sus propios dichos, ¿no? Porque también esto es otro aspecto que hemos leído y hemos escuchado mucho, ¿no? Se dice, al perito y al testigo solo se le puede confrontar con sus propios dichos. En realidad, se suele afirmar ello, pero si se revisa el inciso 8 del artículo 378 del Código Procesal Penal, señala lo siguiente: durante el contrainterrogatorio, las partes podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentadas en el juicio. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces se formula una pregunta respecto a un testigo que ha concurrido después de otros varios, presenta una versión totalmente distinta a lo que han declarado los otros testigos. Tal vez para algún sujeto procesal es importante confrontar esta novedosa versión con las versiones anteriormente mencionadas en el juzgamiento. Se le diga, señor testigo, los anteriores testigos a usted han mencionado una versión distinta respecto a lo que usted está diciendo. Han dicho esto. ¿Qué explicación me queda respecto a ello? ¿Podría una pregunta así estructurada ser útil para algún sujeto procesal? A veces se suscitan objeciones. Objeción, el testigo no puede responder respecto a los dichos de otros. Falso, el inciso 8 del artículo 378 señala
que sí se puede confrontar en el contrainterrogatorio al perito testigo con las versiones de los hechos, con otras versiones de los hechos presentadas en el juicio. Naturalmente, esas otras versiones de los hechos, ¿quiénes las van a presentar? Los mismos testigos, peritos distintos al que está declarando. ¿Se puede volver a citar al testigo perito? Sí, y se debe hacer la solicitud a partir de algún pedido de las partes, y en ese caso el juez puede autorizar un nuevo interrogatorio, ¿no? Cuando, producto del debate, pues haya surgido la necesidad de que el testigo perito que ya declaró amplíe su declaración, aclare algunos puntos de lo que ya manifestó, se puede solicitar el testigo perito vuelva a ser citado después de ya haber declarado en una subsiguiente sesión de juicio oral. ¿Cuándo corresponde prescindir del testigo perito? Pues se puede prescindir del testigo perito cuando se le ha citado y no asiste y se ha ordenado su conducción compulsiva. Si por cualquier causa ordenada su conducción compulsiva o porque no se puede ubicar definitivamente su domicilio, el testigo o perito no puede ser localizado, pues el juicio tendrá que continuar con prescindencia de ese medio de prueba. ¿Se puede presentar prueba material en las partes? Sí, se puede presentar al debate y se puede exhibir a conocimiento del juez, pero también se puede exhibir para que reconozcan o informen sobre ella testigos y peritos, ¿no? Por ejemplo, un arma de fuego, un cuchillo, un arma blanca que esté vinculada materialmente a la comisión del delito, se puede presentar a los testigos y peritos para que reconozcan e informen sobre la misma como parte de las actuaciones del juicio oral. ¿Qué sucede con la prueba documental? El inciso 5 del artículo 88 establece la posibilidad de realizar el reconocimiento de documentos, incluso también para la persona del imputado. El inciso 1 del artículo 186 prevé esta posibilidad de reconocimiento de documentos por su autor o quien resulte identificado, ¿no? Porque tuvimos también una experiencia en un juicio oral, pedimos que se le ponga a la vista una prueba documental que obraba en el expediente a un testigo, ¿no? Para que reconozca si el mismo era el autor de este documento, y objeción no se puede poner a la vista los documentos al testigo, ¿no? El artículo que regula el interrogatorio y contrainterrogatorio no ha previsto esa posibilidad. Pues tiene que hacerse una interpretación y una lectura sistemática. El inciso 1 del 186 sí ha previsto la posibilidad de acción del reconocimiento de documentos, ¿no? Y que señala que cuando resulte indispensable o necesario el autor del documento o quien resulte identificado del mismo tenga que realizar su reconocimiento, pues, se pueda realizar esa actuación procesal. Y el código también señala que siempre antes del reconocimiento de documentos o instrumentos, objetos del delito, siempre se tiene que pedir que quien va a efectuar ese reconocimiento debe previamente describir el contenido del documento o debe describir el instrumento, efecto o efecto vinculado al delito del cual se le está pidiendo que ejecute su reconocimiento. Previamente lo describe y después se le pone a la vista. ¿Cómo se realiza la realización de la prueba documental? Pues en caso de que las pruebas documentales sean abundantes, imagínense un informe documentado de 200 páginas, no se le va a leer todo el documento, entonces ahí el código ha previsto la posibilidad de que se dé por lecturado todo el documento. Y se dé por lecturado todo el documento o no se dé por lecturado todo el documento, lo fundamental es que se debe destacar la parte pertinente dentro del contenido del documento vinculado a la pretensión introducida al debate. Si es el fiscal, describirá y destacará que en este párrafo se ha establecido la función específica que corrobora que era función del imputado custodiar los caudales de la entidad, ¿no? Si es por parte de la defensa, se señalará, sin embargo, ese documento, si observa usted, señor magistrado,
no tiene signos de autenticidad porque no está refrendado, autorizado ni firmado por ninguna autoridad competente, ¿no? Y así se correrá traslado a la parte que ofreció el documento y a la parte contraria para que expresen sus posturas respectivas respecto al documento oralizado. ¿Se puede hacer una inspección o reconstrucción en el acto de juzgamiento? Sí. El inciso 1 del artículo 385 ha previsto esa posibilidad, ¿no? Ha previsto esa posibilidad y se señala que siempre que la diligencia practicada resulte manifiestamente insuficiente o no se hubiera realizado, se puede realizar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo procedería una reconstrucción de los hechos en un acto de juzgamiento? En un caso de pluralidad de imputados. Supongamos que de todos los imputados, en un caso por homicidio, solamente alguno de ellos reconozca y se someta a la conformidad. Pues, como este ya ha reconocido los hechos, el juez podría disponer una reconstrucción de los hechos con este imputado que ha reconocido los hechos, a efectos de que sea una actuación que se realice en el acto de juzgamiento, algo que no se había hecho nunca antes, ¿no? O cuando podría resultar manifiestamente insuficiente la inspección, por ejemplo, que se hubiera realizado, cuando se realizó una inspección pero no se individualizó de manera completa y acabada el inmueble objeto de usurpación. Y el juez prevé que esto, frente a la futura ejecución de la decisión judicial, podría generar una hasta imposibilidad de la realización de la ejecución del lanzamiento judicial. Entonces, es indispensable que se realice una inspección judicial porque la que se realizó en etapa de investigación fue manifiestamente insuficiente para cumplir con los fines de plena identificación del inmueble, ¿no? Entonces, el código ha previsto que sí se puede realizar inspecciones o reconstrucciones de los hechos, incluso en etapa de juzgamiento. ¿Se puede incorporar pruebas de oficio a nuestro sistema procesal? Sí, se ha previsto esa posibilidad, y esto puede estar sujeto a una de dos condiciones. Primero, resulte indispensable de lo debatido. Producto de todo lo debatido en juicio oral, el juez advierte la necesidad de practicar una prueba vinculada a un aspecto debatido dentro del juzgamiento. Pero también se puede incorporar pruebas de oficio cuando el juez, pese a que no necesariamente esté vinculado a algo que se haya debatido en el juicio oral, el juez considera que es manifiestamente útil para esclarecer la verdad. No está vinculado a lo que se debatió, pero sí tiene que estar vinculado a los hechos expuestos por el Ministerio Público, ¿no? Entonces, en estos dos supuestos, resulte manifiestamente indispensable de lo debatido o que resulte manifiestamente útil para esclarecer la verdad, el juez puede disponer la actuación de medios probatorios de oficio. Y en cuanto al periodo decisorio de la fase de juzgamiento, como última parte de esta exposición, debemos considerar que, culminada la actividad probatoria, el fiscal puede modificar su imputación en el alegato final. Sí lo puede hacer, pero cuando se trate de simples errores materiales o incluir circunstancias que no generen un estado de indefensión y que por ello no se considere una acusación complementaria. ¿Por qué razón? Porque el código dice que en los alegatos finales solo se puede corregir errores materiales o incluir circunstancias que no generen indefensión. Porque si el fiscal quisiera incorporar una circunstancia de acusación complementaria, o sea, una que sí requiriera activar la garantía del derecho de defensa para que el imputado pueda ofrecer medios probatorios, en esos casos sí tendría que hacerse eso no en los alegatos finales, sino en la fase de apertura de juicio oral. ¿Por qué? Porque en esa fase se habilitaría la posibilidad de que el imputado, en un plazo de 5 días, pudiera evaluar esa acusación complementaria y dentro de ese mismo plazo pudiera ofrecer medios de prueba vinculados a esa acusación complementaria. Pero si no se siguió ese trámite, entonces en los alegatos finales solo se puede corregir errores materiales o incluir circunstancias que no generen indefensión. ¿Qué sucede cuando el fiscal, llegado a los alegatos, retira la acusación y el juez no está conforme con ello? El juez puede emitir un auto
donde exprese las razones de su disconformidad y elevarlo al superior jerárquico del fiscal. La decisión del fiscal superior, elevado los autos ante este superior jerárquico, vinculará tanto al fiscal inferior como al juez de juzgamiento. Si el fiscal superior dice, sí, estoy conforme con el retiro de la acusación, pues el fiscal de primera instancia, el juez de primera instancia, nada podrán hacer, tampoco los jueces de la sala superior, porque por principio de separación de funciones, quien es el titular de la acción penal únicamente es el Ministerio Público. Debe respetarse en caso que exista una sentencia condenatoria. Debe existir correlación entre los hechos descritos en la acusación y los analizados en la sentencia. No se podrá modificar la calificación jurídica de la acusación, salvo el supuesto del numeral 1 del artículo 374, y el juez no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el fiscal, salvo que la pena esté por debajo del mínimo legal sin causa justificada, donde el juez, ejerciendo su control jurisdiccional de la imposición de la sanción penal, sí podrá adecuar la pena dentro de los parámetros y márgenes del respeto de la legalidad. Y una última pregunta vinculada a esta parte. La pena privativa de libertad se aplica inmediatamente porque existen muchos casos en la Judicatura Nacional que los jueces imponen una pena privativa de libertad y disponemos la inmediata aprehensión y captura del imputado. El imputado pues no tenía ni prisión preventiva, nada de ello. No, la casación 545/20 Arequipa ha señalado que solo una sentencia condenatoria firme restringe definitivamente el derecho a la libertad del procesado. De esa condición pasa a ser condenado, sentenciado o reo el tiempo que dure la condena. En ese supuesto, la condición jurídica de la persona es necesariamente diferente a la del procesado, imputado o acusado, en cuya situación las restricciones a su libertad son circunstanciales, especiales, determinadas, condicionadas a ciertas circunstancias del proceso, y su reclusión es preventiva, condición que se mantiene hasta que se defina su situación de manera firme. Y además, en esta casación se ha señalado pues que la condición jurídica del condenado se efectuiza cuando la condena está firme. Mientras tanto, para los efectos del derecho a la libertad del imputado, su condición jurídica sigue siendo la de procesado. Por lo tanto, la restricción de su libertad vía ejecución provisional de condena, al empleo de lo dispuesto en el artículo 402.1, es en virtud solo de la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva. Es decir, si se hace una interpretación sistemática del Código Procesal Penal, conforme a esta casación, si un imputado es condenado a una pena efectiva privativa de libertad y este no está sufriendo prisión preventiva y no procede, por ende, tampoco prolongarle la prisión preventiva, no debería proceder la ejecución inmediata de la condena efectiva, sino solo hasta que el superior jerárquico confirmara esa condena. Y esos son los tópicos que queríamos compartir con ustedes esta noche, vinculados a las nociones básicas dentro del desarrollo de la etapa de juzgamiento. Quedo atento a que puedan formular tal vez algunas interrogantes que tengan respecto de la exposición que se ha realizado, o a otros aspectos vinculados a la etapa de juzgamiento para poderlo resolver. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos al doctor Pedro Barrantes. Doctor Pedro Barrantes, por favor. Está activo su audio. La pregunta que sea precisa. Adelante. Doctor, buenas noches. De igual manera a todos los discentes. No sin antes, doctor, agradecer por la respuesta que usted nos ha brindado. Doctor, respecto a la acusación complementaria, esta acusación complementaria, ¿a pedido de quién es? ¿Del juez o del mismo fiscal? ¿Y cuáles son los requisitos para realizar una acusación complementaria? Sí, la acusación complementaria definitivamente siempre es a pedido del Ministerio Público, ¿no? El juez, en realidad, por el principio de división de funciones,
no tendría la legitimidad procesal para formular una acusación complementaria, porque si el juez sugiere que se realice una acusación complementaria, en realidad estaría ya generándose una ruptura del principio de separación de poderes y de la imparcialidad judicial, ¿no? Distinto, claro, es el supuesto donde el juez pueda plantear la posibilidad de una distinta calificación jurídica y posibilite que las partes debatan sobre la misma, ¿no? Cuando se suscita lo que conocemos como desvinculación de la calificación jurídica. Una acusación complementaria en sí es algo que por legitimidad constitucional es una potestad exclusiva del Ministerio Público, ¿no? Y se entiende que la acusación complementaria debe cumplir los mismos estándares y requisitos de una acusación. ¿Qué es una acusación? Debe cumplir los mismos estándares de una acusación conforme a la rigurosidad con la cual se analiza en etapa intermedia, ¿no? Y ese control debería ejercerse también en el momento que se realice esta acusación complementaria, lo cual naturalmente implicaría que incluso esta se tenga que presentar de manera previa por escrito, porque como vimos en la exposición, dentro del sistema de audiencias, previo a la propia actuación judicial de juzgamiento, existen dos fases plenamente diferenciadas, la fase escrita y la fase oral, lo cual quiere decir que la acusación complementaria, mínimamente para garantizar análisis por parte de la defensa del imputado, también obligatoriamente debería formularse por escrito y ser oralizada de manera posterior, ¿no? ¿Qué diferencia la acusación complementaria de las simples aclaraciones que puede hacer el fiscal en los alegatos de clausura? Es que en la acusación complementaria se adicionan circunstancias que sí pueden generar estados de indefensión o que, por ejemplo, se refieran a hechos vinculados al hecho objeto de imputación que permitan calificar la causa como una causa donde estemos frente a un delito continuado. Por ejemplo, está haciendo una imputación a una persona por un delito de hurto sistemático que habría cometido en el periodo de enero a marzo de 2022. Pero llegado el acto de juzgamiento, el Ministerio Público, en otra investigación, recabó suficientes elementos de convicción que le permiten hacer una acusación directa, supongamos, respecto a que vinculado a ese mismo hecho, también se cometió ese hurto sistemático no solo hasta marzo, sino hasta abril e incluso hasta mayo. Entonces, ¿qué podría hacer el fiscal? En el mismo proceso que ya está en fase de juzgamiento, podría formular una acusación complementaria para sustentar un supuesto de un delito continuado en el cual habría incurrido ese imputado. Eso es lo que podría decir en función a la pregunta que se formuló. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctora Geraldine, una pregunta y precisa, por favor. Adelante. Buenas noches, doctor. Doctor, quería consultarle, una persona que es, está sentenciado, a prisión preventiva de 9 meses, pero el joven tiene problemas de retardo mental por descartar y esquizofrenia por descartar. ¿Podría ser sentenciado? Claro, lo que pasa es que como se está formulando la pregunta, se dice que todo esto está por descartar. Entonces, si no hay una evidencia que corrobore de que en efecto respecto a esta persona concurre un supuesto de inimputabilidad, pues sí existe un riesgo de que esta persona podría ser sentenciada, más aún si ya se le impuso una prisión preventiva, ¿no? Lo que se debería hacer allí es utilizar los mecanismos procesales para garantizar de que las operaciones periciales, en este caso psiquiátricas, destinadas a esclarecer si esta persona pues realmente tiene esa condición mental, se puedan realizar con la mayor celeridad posible. Porque toda afirmación que se haga, sea en un escenario de cesación de prisión preventiva o una tesis de no punibilidad por una causa de inimputabilidad en este caso, respecto a la persona que está siendo procesada, todo tiene que estar sustentado en una actividad probatoria oficial, ¿no? Y dado el sistema también de regulación de la actividad probatoria en fases previas como la investigación preliminar, la investigación preparatoria, tendría que solicitarse al Ministerio Público, sea el Ministerio Público el que designe peritos oficiales que realicen esa actividad pericial con control de peritos por parte de la defensa de la persona que está siendo sometida a este
proceso. Excelente, doctor. Damos paso a la doctora Milagros y terminamos con el doctor Luis Pascual. Adelante, doctora Milagros, por favor, una pregunta y precisa. Doctor, buenas noches. Primero para felicitarlo por su ponencia, doctor. Doctor, una consulta. En el caso, por ejemplo, que el Ministerio Público haya ofrecido como perito a un médico legista para ser examinado y resulta pues que el perito ya no labora en la institución en medicina legal, ¿qué correspondería hacerse? Y si es que este perito, pues esta persona está inubicable, ¿qué corresponde hacerse, doctor? ¿Se tiene que prescindir o tendría que asumir otro médico legista o no sé? Gracias, doctor, por su respuesta. La regla procesal que establece nuestra normativa es justamente que en estos supuestos, si no se puede ubicar al perito, tendría que, aplicando lo que establece el Código Procesal Penal, prescindirse de la actuación de este medio probatorio. No obstante, que hay algo importante. Estamos advirtiendo que en el caso que se expone, producto de la actividad desarrollada en juzgamiento, estaría surgiendo una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? De que se incorpore en la fase correspondiente una prueba de oficio a partir de la cual esa actividad pericial que habría realizado un perito, de cual se prescindió, no por una causa imputable al Ministerio Público, sino porque este perito ya no se pudo ubicar, porque ya no labora en la institución, porque está sin teléfono celular, su dirección es incierta y muchos casos que se dan en la realidad concreta. Entonces, producto del debate de juzgamiento, lo que tendría que señalarse es que se reserva la posibilidad de la estación procesal correspondiente solicitar que esa actuación pericial se pueda incorporar por otro profesional vía la actuación de una prueba de oficio. Excelente, doctor. Doctor Luis Pascual, con usted culminamos. Una pregunta, por favor. Muy buenas noches, doctor. Muy buena disertación respecto al tema en estudio. Mi pregunta es respecto a la suspensión. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el acusado solicita al juez suspender la audiencia porque no se encuentra una buena defensa por parte de su abogado? ¿Será procedente, doctor, o no? Sí, si bien es cierto, existen disposiciones legales y supuestos tasados respecto a las causales de suspensión de la audiencia, lo cierto es que debemos recordar también que dentro del sistema normativo, no toda norma jurídica surge necesariamente de una disposición legal escrita. Más aún si este análisis normativo es en favor del imputado. En ese sentido, si el imputado mismo le informa al juez que ya no está conforme con su defensa, que desea cambiar de abogado defensor, pues lo que el juez tendrá que hacer es, sí, naturalmente, suspender el desarrollo del juzgamiento, dándole dos alternativas al imputado. Primero, el imputado cumpla con acreditar un nuevo abogado defensor en el plazo de 24 horas, y si es que no lo hace, dada la naturaleza de la audiencia de juzgamiento, que tiene que ser una audiencia inaplazable, porque como hemos visto podría producirse el quiebre del juicio oral, lo que el juez también debería decirles: si usted no cumple con designar un abogado defensor en ese lapso, en ese plazo que le estoy dando, lo que se va a realizar es que también voy a cursar oficio a la defensa pública para que para la siguiente audiencia haya un defensor público suficientemente preparado para asumir su defensa. ¿Qué se evita con esto? El imputado puede estar queriendo dilatar el proceso, ¿no? Y nos diga en cada audiencia: señor juez, esta audiencia tampoco estoy conforme con mi defensa, en esta tampoco, entonces ese juicio nunca acabaría. Como es una audiencia inaplazable, el juez tiene que tomar medidas preventivas como director de la audiencia de juicio. ¿Qué tiene que hacer un juez diligente? A partir del momento en que advierte esa conducta procesal, tendría que tomar la precaución necesaria de que para la siguiente y subsecuentes audiencias siempre esté presente el defensor de oficio con debida copia de todos los actos del proceso, para que estén en idóneas condiciones de ejercer la defensa de ese imputado
que en caso no haya designado válidamente su defensor, pueda asumir sin ningún inconveniente su defensa, garantizándole una defensa eficaz.